Me es grato encontrarme en esta ciudad de Iztapa, Zihuatanejo, o de Zihuatanejo, Iztapa, con amigos entrañables, con jóvenes de la Escuela de Comunicación Social que están aquí presentes, con compañeros periodistas de diversas regiones del Estado, y sobre todo estar flanqueado aquí con muy conocidos amigos periodistas muy destacados, como, a ver si no se vuelve a botar esto ahí, como es el caso de mi amigo Rogaciano Méndez, quien fuera líder sindical del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, y que por mucho tiempo pues anduvo por el estado de Guerrero y por todo el país, pero precisamente en el estado de Guerrero lo conocí y trabajamos juntos en algunas cuestiones relacionadas con pláticas, con discursos a los compañeros periodistas de Chilpancingo sobre todo. Andrés Arias, que está también a mi lado, quien me hizo favor de hacerme la invitación para estar en este foro, que a quien le agradezco esta distinción, y desde luego a todos los amigos del Fondo de Apoyo a Periodistas del Estado de Guerrero. Yo hubiera querido platicar con ustedes, así como lo hizo Rogaciano, sobre aspectos más pragmáticos que literarios o filosóficos. Pero yo quise escribir algo en una situación de relación de quienes son comunicadores, y entonces escogí un título que me pareció atractivo. Me habían dicho que hablara sobre libertad de expresión, democracia y derechos humanos. Creo que aquí está el tema que me han seleccionado o que me han asignado, y entonces yo hago referencia a la palabra como un don de los seres humanos, y que es la palabra la que ejercitan cotidianamente los periodistas, hablada o escrita, o hasta en mímicas. Y digo lo siguiente en este trabajo que me voy a permitir comentar, leer ante ustedes. Espero que después de la comida no quieran hacer una siesta en este foro por la costumbre inveterata. Dicen que consuetudo inveterata o inveterata consuetudo, ¿no? La inveterada costumbre de algunos de hacer siesta. Yo desearía que no vieran el reloj cuando estemos leyendo este trabajo. Yo digo aquí lo siguiente: la palabra es un don maravilloso que la vida ha otorgado a los seres humanos. A través de ella y de la mímica podemos expresar nuestros pensamientos, sentimientos e ideas de índole religioso, amoroso, político, doctrinario, crítico o periodístico, o de reconocimiento por algo sobresaliente en alguna actividad o en cualquier ámbito de nuestra relación o interrelación humana o quehacer cotidiano. El periodista usa este instrumento de la palabra y las herramientas de su bagaje intelectual para su diaria información, que luego comunica a la sociedad, y también para comentar además los diversos tópicos de la dinámica de los grupos humanos y acontecimientos naturales que ocurren en los 4 puntos cardinales de nuestro planeta.
para hacer uso con libertad de la palabra, en esta delicada actividad se deben tener derechos inalienables e imprescriptibles y también irrenunciables, que garanticen su ejercicio, y de ahí se sustenta justamente el reconocimiento en disposiciones constitucionales y legales en el derecho patrio, así como en declaraciones, convenciones, tratados y pactos en el orden internacional, proclamándose inclusive una especie de código de ética, como por ejemplo la Declaración de Principios, aprobado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, la cual, entre otras cosas, expresa, vean ustedes ahí, la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. ¿Por qué inherente? Yo me preguntaría aquí en la concurrencia de ideas, porque de acuerdo con el derecho natural, los derechos del ser humano son congénitos, ya vienen con nosotros por naturaleza, por eso de ahí lo inherente a todas las personas. Porque los derechos humanos se consideran como naturales al hombre, a la mujer, y el Estado lo que hace es reconocerlos a través de documentos jurídicos como es la Constitución, digamos, en el caso de México y de muchas partes del mundo. Ahí están pues los pensamientos que se encuentran en la Declaración de Principios de la Organización de Estados Americanos, y que no repito porque aquí podemos leerlos en la pantalla. Las diversas disposiciones establecen obligaciones para los estados y más concretamente decirlo, para las autoridades de los estados, que deben proteger el derecho a la libertad de expresión. Pero también yo tomo en cuenta algunas palabras que tienen relevancia desde el punto de vista de la ética. Y esto sí me voy a permitir leerlas. Creo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre o una buena mujer. Buenos seres humanos, diríamos en términos generales. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias, y convertirse inmediatamente, desde el primer momento, en parte de su destino. Es una cualidad que en psicología se denomina empatía. Mediante la empatía se puede comprender el carácter del propio interlocutor y compartir de forma natural y sincera el destino y los problemas de los demás. Ryszard Kapuscinski, en su libro Los cínicos no sirven para este oficio, sobre el buen periodismo. Creo que esta es una lección la que nos da Kapuscinski en su libro, y es bueno tener presente estas palabras que mucho ayudarán sobre todo a los jóvenes que se están formando en las filas de la comunicación social. Es bien cierto que el trabajador de la palabra, el periodista, es un trabajador, y es un trabajador de la palabra.
hablada o escrita, que ejerce con valores éticos la función de periodista, tiene un gran reconocimiento de la sociedad. Es cierto también, por otra parte, que todo periodista debe ser respetado en la función que desempeña como un servidor de la sociedad, que debe ser respetado, pero ese respeto se lo debe ganar el propio periodista. Pero también es verdad que todas las autoridades en los diversos ámbitos del poder deben respetar de manera irrestricta el ejercicio de la libertad de expresión, con todo y lo que algunos nieguen esta conducta ética. Me recuerda en estos momentos la frase de un expresidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, quien dijo, cuando era presidente, es preferible el abuso de las libertades que el menor asomo de una dictadura. Fíjense qué expresión, una frase lapidaria, pero que además tiene una gran verdad. Cuando nosotros, puede haber un abuso por parte del periodista, pero peor sería si quien abusara fuera la autoridad, porque entonces estaríamos viendo una actitud o un asomo de una tiranía o una dictadura por parte de las autoridades o del gobernante en turno. El ejercicio periodístico ha alcanzado importantes avances en vista de los grandes movimientos universales que se han llevado a cabo para la transformación de las sociedades humanas. En este esfuerzo han participado diversos sectores de la población, pero en forma muy destacada pensadores, filósofos, escritores, humanistas y estadistas en diferentes etapas del trayecto histórico, desde los tiempos más remotos hasta los sucedidos en nuestra contemporaneidad. En este marco se han proclamado trascendentales documentos protectores de derechos humanos, primero de estamentos privilegiados, como ocurrió en Inglaterra con la Carta Magna de 1215, firmada por el rey Juan Sin Tierra, y posteriormente con otros dispositivos legales como el de habeas corpus o el derecho de presentación del cuerpo, cuya protección se extiende ya a la mayor parte de los grupos sociales. Después de estos memorables instrumentos jurídicos, aparece la Declaración Francesa sobre los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, esto como consecuencia de la Revolución Francesa justamente. Y hasta 159 años después es proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en París, en el Palacio de Chaillot, en Francia, por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. En este devenir de la historia aparecen los derechos civiles y políticos a través de pactos. Y más tarde, los derechos sociales, económicos y culturales, y últimamente los ambientales. Es así como también van apareciendo en diversos instrumentos los derechos y libertades clásicos, entre ellos el de la libertad de expresión, de opinión y de información, y con ellos los derechos humanos de los periodistas.
De este modo podemos ver en el artículo 19 de la citada Declaración Universal del 10 de diciembre de 1948, las siguientes cláusulas, digamos, o declaraciones, o podríamos decir aspiraciones humanas. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. Este artículo 19 protege, pues, la actividad periodística en la Declaración Universal. Pero como la Declaración Universal era declarativa, es decir, no podía obligar a los gobiernos a cumplirla, porque si bien es cierto que la habían aprobado los gobiernos representantes de los países que en ese tiempo se reunieron para proclamar la Declaración de los Derechos Humanos, también es cierto que no había reglas de obligatoriedad. Es decir, era una declaración no vinculatoria. ¿Qué se hizo para hacerla obligatoria? La firma de pactos, el de derechos civiles y políticos, que se refiere justamente a la actividad del ciudadano o a la actividad de los seres humanos. En este caso, la actividad del periodista. Y de este modo se protege con estos pactos la actividad de todos los que trabajan en los medios de comunicación. Vamos, seguimos sobre la misma Declaración Universal y luego viene la Convención Americana, que es otro paso que se da en relación a la protección a los derechos de la libertad de pensamiento y de expresión. Y ahí tenemos en esa Convención Americana o Pacto de San José, como también se le conoce, de 1969, en donde hay algo muy importante, el derecho a la reputación, claro, que es el derecho también a terceros, en el ejercicio de la libertad de expresión. A ver si le sigues más adelante. Por vías o medios indirectos, como el abuso de la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud, no se puede restringir el derecho. Más adelante, a ver si viene. Allá no está. Bueno, hay una dentro de la Convención Americana hay una protección jurídica para los periodistas. Y esta se refiere a no revelar su fuente de información. Esto es bien importante, porque justo el Guerrero, sobre todo, se ha citado a periodistas para que vayan a declarar sobre algo que escribieron. Y quieren saber las autoridades quién les dio la información, y ese derecho no puede ser revelado, porque lo protege la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, que es aprobada y la Convención Americana, que fue aprobada por los gobiernos de los estados, y al suscribirla el presidente de la República como presidente y como jefe de gobierno, y luego es aprobada por el Senado de la República, pasa a formar parte de nuestra Constitución, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución General de la República.
A mí me parece que esto es bien importante, que el periodista conozca todo esto, porque muchas veces, por falta de este instrumento o de invocar este instrumento, son intimidados los periodistas. Por ejemplo, tuvimos el caso de Juan Angulo, que citaba aquí también el licenciado Rogaciano Méndez, en el sentido de que Juan Angulo, pues, aparte de que sufrió un atentado en sus oficinas, fue citado para declarar sobre el caso Chavarría porque escribió un artículo sobre ese particular. Y no solamente fue citado, sino que fue presentado por medio de la fuerza pública para que declarara sobre estos hechos. Claro, no declaró nada, porque no tenía por qué declarar. Él escribió algo que la gente comentaba sobre la muerte del licenciado Chavarría. Nada más. Dio un punto de vista, inclusive el derecho de opinión. Hizo uso del derecho de opinión. Y entonces, pues la Comisión de Derechos Humanos, la estatal y la nacional, reprobó esa actitud del gobierno del Estado. Dice, antes de la aparición de estos derechos en textos internacionales, también ya se habían establecido dispositivos constitucionales en México. Fíjense que la Constitución de 1917 se adelantó a muchas constituciones del mundo. En el aspecto de derechos sociales, se adelantó a la Constitución de Weimar y a la Constitución rusa, que fueron ya avanzadas, pero la de México fue, en ese sentido, avanzada en sus términos, avanzada en sus principios, en sus disposiciones constitucionales, y ya estableció en ese documento histórico de 1917 los derechos sociales, culturales, que después se establecieron en la Declaración Universal y en los pactos de 1966 de derechos civiles y políticos. En reciente plática que yo di aquí mismo en Iztapas y Guatanejo, hace como unas 2 o 3 semanas, sobre este mismo tema, pero con otro enfoque, dije lo siguiente: ante la fraternidad de mis amigos los periodistas de aquí de Zihuatanejo, la libertad de expresión, dije, está en el marco de los derechos humanos y más específicamente en el contexto de la democracia. Es así que los derechos humanos se escenifican en una sociedad democrática. Esto significa para mí que en este juego de ideas y de conceptos encontramos una correlación entre derechos humanos, democracia y libertad de expresión. Por eso he afirmado en diversos foros que derechos humanos sin democracia es una entelequia y que democracia sin derechos humanos pues es una franca contradicción. Siguiendo este aforismo, estaríamos ahora en presencia de otra categoría jurídica y valor universal, la libertad de expresión, la cual ha sido considerada como la madre de las demás libertades. Se encuentra en el marco de los derechos humanos. Cabe afirmar que queda claro que ha habido evidentes y notorios avances en lo concerniente a la llamada libertad de prensa, sobre todo con el impulso a los derechos humanos
y ambos han transitado de la mano hacia su mayor protección y perfeccionamiento. Y junto a estas dos categorías del pautado libertario se ha desarrollado también la democracia. Desde esta perspectiva estamos hablando de un trinomio conceptual que enaltece la vida humana: derechos humanos, libertad de expresión y democracia. Ahí está el trinomio. Recordemos que en varias décadas del siglo pasado, la prensa fue considerada, ya se había dicho aquí, como el cuarto poder. Pero en estas fechas seguramente estamos convencidos de que esta afirmación ha quedado atrás, en el pasado, en los anaqueles olvidados de las instituciones del poder público y de los propios medios de comunicación, ahora algunos monopólicos, como son los de la televisión. En las democracias occidentales, como es la nuestra, se habla de los grandes avances y el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, me pregunto y pregunto a todos ustedes de lúcido pensamiento: ¿existe una democracia real en nuestro país? ¿Existe en verdad una clara y contundente libertad de expresión? Yo contestaría sí y no. Porque es cierto que en nuestro país, como en otros en el mundo, el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ha tenido un asombroso desarrollo. Los mecanismos electorales a cargo de organismos autónomos en México, como los institutos y tribunales electorales, por ejemplo, son una innovación a partir del siglo pasado, pero que tienen su consolidación a partir del año 2000, con motivo de las elecciones federales de ese año. Las alternancias son un claro reflejo de este avance y la transición hacia la democracia política de los gobiernos federal y estatales. Son de algún modo el detonante de la transición hacia la democracia económica, social y cultural del pueblo, como se concibe en el artículo 3 del Código Fundamental del país y de los documentos o estándares internacionales. Frente a estos conceptos, la libertad de expresión juega un importante papel en el desarrollo de estos mecanismos. Sin embargo, su credibilidad es frecuentemente tema de cuestionamientos. Es decir, que la libertad de prensa, no obstante la protección legal y constitucional de que se le ha dotado por su propio batallar, está en el debate, con lo que es lo mismo en un punto crítico. En un libro titulado Historia del periodismo en Guerrero, en la contraportada están plasmadas las siguientes palabras que, aunque suenan muy duras, pueden servir de acicate a quienes con orgullo se congratulan de ejercer el periodismo. Dice, y aquí está en la pantalla, esta historia del periodismo en Guerrero de los comunicadores Orquídea, Don Juan Pantaleón y Arturo Soto Gómez, aborda tangencialmente, además del surgimiento de periódicos, la perniciosa relación Estado-prensa, el uso manipulado del así llamado cuarto poder, que históricamente no ha cumplido a cabalidad su función social de controlar y criticar a los otros tres poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, porque México no ha sido un país libre
donde el pensamiento crítico, político, sindical y libertario haya tenido espacios, sino excepcionalmente a riesgo de perder la libertad o la vida, según queda documentado en el libro. Este es el libro, La historia del periodismo en el estado de Guerrero, Derechos Humanos y Libertad de Expresión, escrito por Arturo Soto Gómez y Orquídea Docua. Este libro fue publicado por el patrocinio de la Universidad Autónoma de Guerrero y de la Comisión de Derechos Humanos que yo represento. Dice algo más fuerte, lo vamos a pasar por alto. Esto queda, digo yo, esto queda como una reflexión para quienes nos preocupa la libertad de expresión en México y en Guerrero particularmente. Los poderosos, de manera reiterada, obsequian a la libre expresión del pensamiento los más elocuentes mensajes de respeto e impulso para su fortalecimiento. Quizá algunos lo digan porque así lo sienten, otros por cuestiones razonables de carácter político. Porque cuando la crítica les es adversa a estos poderosos, hacen resonar su voz. Me recuerda mucho a Seferino cuando se enojaba con los periodistas. Hacen resonar su voz potente de un dios mítico como Zeus, y molestos con la cólera a flor de piel, pronuncian frases como esta de López Portillo: no pago para que me peguen. O la otra de Salinas de Gortari: ni los veo ni los oigo. Por eso decía yo hace esos días que di esa plática de que en México tenemos una libertad sui generis. Nos dejan hablar pero no nos hacen caso, y entonces esa libertad de expresión se pierde en el vacío. O en otros casos se atenta contra empresas como la cooperativa de Excelsior. La desarmaron, o los atentados a Juan Angulo, a sus oficinas. Y frente a estas formas autocráticas del poder, digo, el periodista pone en riesgo su vida o el patrimonio de muchos años. Y así ocurrió con el periodista Manuel Buendía. Este es un ejemplo de la furia de gobiernos o funcionarios represivos, o bien de las circunstancias que se dan en algunos momentos en la sociedad, como ocurre en nuestro tiempo, en que han sido asesinados aproximadamente una docena de periodistas en el estado de Guerrero, solo en el sexenio que apenas terminó, el 31 de marzo del presente año. Y ahí está la relación. Pero en México son 63, me parece, o 53, no recuerdo exactamente. Pero de esos 53 o 63 de México, a nosotros nos corresponden 11 o 12. No, perdón, de 2000 a la fecha, más de 12. Esto me hace pensar que los periodistas de Guerrero tienen un reto muy importante en el desempeño de su loable misión: agremiarse para conjuntar esfuerzos es, además de estratégico, necesario para una mutua protección de su trabajo, que si lo realizan con ética
constituye un verdadero y auténtico servicio a la sociedad. Ya no digamos que realizan un apostolado, ya en nuestro tiempo es difícil alcanzar ese grado. Sin embargo, yo veo con mucha simpatía que las organizaciones de periodistas y los sindicatos que agremian a estos trabajadores hayan alcanzado, y esto lo veo con simpatía, el fondo de apoyo a periodistas, que tiene importantes alcances de prestaciones sociales en beneficio del propio periodista y de su familia. Esto deben apuntalarlo los periodistas de Guerrero. En lugar de criticarse o intrigarse entre ustedes mismos, entre los periodistas mismos, buscar la forma de conjugar sus esfuerzos, inclusive les sirve de blindaje frente a las agresiones del propio poder o de los poderes fácticos, de los poderes institucionales o fácticos, porque están unidos en un esfuerzo común. Qué bueno que gobernantes comprensivos hayan apoyado de este modo a los periodistas de Guerrero. Yo platicaba hace unos momentos con Rogaciano y le decía que estas prestaciones las deberían dar los patrones periodistas, de empresarios de las fuentes de trabajo, porque ustedes son trabajadores, los periodistas son trabajadores. Y el artículo 123 Constitución protege a todos los trabajadores, y los patrones están obligados a darles todas las prestaciones de ley que les corresponden, como es el de la seguridad social. Sin embargo, qué bueno que Ruiz Massieu, que fue un hombre visionario, inteligente, pues tuvo la idea y el compromiso que cumplió con los periodistas de crear este fondo de apoyo a periodistas, que yo lo veo como una conquista de los propios periodistas. Tengo entendido que este fondo de apoyo solamente ha sido conquistado por los periodistas de Guerrero, nadie más. Sin embargo, Rogaciano me decía que ya se está trabajando en otras entidades federativas, en Oaxaca, en el Estado de México, en Zacatecas, en Jalisco, en fin, en otras entidades, en Morelos también, en otras entidades federativas, y esto es interesante porque es muy importante pues tener un sustento que apoye al periodista y que apoye a la familia. Un periodista muere, que Dios no lo quiera, no se trata de desear algo. Muere un periodista y muere y deja desprotegida a su familia, no tiene ni un seguro de vida. Y qué bueno que ahora hay un seguro en el fondo de apoyo para periodistas, que protege a la familia. Porque los seguros de vida protegen a la familia, son seguros de muerte para proteger a la familia. Esa es la realidad. Pero además tienen otras prestaciones, la cuestión hospitalaria, las cuestiones materno-infantiles, en fin, otros beneficios que ayudan con este fondo de apoyo a los periodistas. Por eso creo que es importante la unidad de los periodistas. Muy difícil, es un gremio difícil, y no lo digo yo, lo dicen periodistas. Alguna vez yo platicaba con
Remberto Valdés, que en paz descanse, fundador del Sol de Chilpancingo, creo que era el fundador, y le decía yo, ¿por qué los periodistas no se unen? Dice, ¿para qué los quieres unidos? Déjalos así. Si los unes, olvídate, te van a crear un problema. Era yo presidente municipal en ese tiempo de Chilpancingo. Es mejor que así déjalos. Yo creo que no. Yo creo que es necesario que se unifiquen. Había un rector universitario que decía, únanse aunque sea en mi contra, pero únanse. Creo que es conveniente que los periodistas se unan. Por lo menos, si no unánimemente, la gran mayoría de periodistas sí pueden lograrlo en aras de alcanzar beneficios para él como trabajador, pero sobre todo beneficios para la familia, para la esposa, para los hijos que quedan si quedaran en la orfandad. El periodista tiene pues un reto y un desafío, de acuerdo con lo que manifiesto, de cara a la sociedad a la que es un imperativo servir con honestidad. El periodista debe tener valores éticos en su ejercicio profesional. El periodista debe tener valores éticos en su ejercicio profesional, porque su palabra, a través de la radio, del internet, de la televisión o en la prensa escrita, llega a través de la lectura o de los sentidos de la vista o el oído y aún la mímica a cientos, miles o millones de personas. Y la palabra debe ser auténtica, jamás debe prostituirse para llevar en sus alas un mensaje real de las cuestiones que informa o de lo que comenta. Su posición debe ser crítica con base en la verdad, es decir, debe ser objetiva y ceñirse a los más altos valores y principios universales que se sustentan en esta hermosa profesión. Debe asumir el compromiso de ser leal con su profesión y luchar permanentemente por derribar los diques que detienen el avance democrático y la consolidación de la libertad de expresión, combatiendo cacicazgos y desviaciones del poder. Es cierto que este servidor social tiene ante sí riesgos reales en su vida, bienes y familia. Las circunstancias del contexto así se presentan. Por esto debe tomar las prevenciones adecuadas que eviten se atenten contra su persona. La organización gremial o sindical o la fraternidad son medios idóneos para tratar de evitar que en Guerrero se incremente el número de periodistas víctimas de ataques a su integridad física o moral o ambas, en su perjuicio y de sus seres más queridos. En los tiempos presentes, tanto la libertad de expresión como la democracia y los derechos humanos están en crisis y es necesario invocar a la fuerza moral de la sociedad para salir del peligro en que se debaten estos valores esenciales para lograr la paz, la concordia y la fraternidad. Pero sobre todo fortalecer la unidad de los guerrerenses para trabajar en la búsqueda de mejores oportunidades y para que este Estado deje de estar en el último lugar
decía Ruiz Massieu, en el cabuz del desarrollo, y así se incorpore al ritmo del desarrollo nacional. Con gran pundonor y pujanza, y con la palabra que ejercita el periodista, podemos construir un futuro de dignidad y de felicidad para las mujeres y los hombres de este bastión de la patria mexicana. Este es el gran reto para la prensa y el desafío de los nuevos tiempos para las y los guerreres. Con esto doy fin a estos comentarios. Muchas gracias. Bueno, en estos momentos vamos a cederle la palabra al compañero Rogaciano Méndez para que dé sus puntos de coincidencia sobre el tema que acabamos de escuchar. Compañeras, compañeros, la compañera me ha dado la posibilidad, quizás no de resumir, algo que probablemente iba yo sin que lo merezca, a tomarlo, a señalarlo, pero rápidamente lo que quiero decir es que no más que comentar. Yo lo que quiero compartir es lo que uno abreva, lo que uno aprende de don Juan Alarcón. Lo que ha dicho en esta revisión histórica, cronológica, filosófica de esta libertad, de este derecho humano, de este ejercicio que tiene como piedra fundamental y angular la palabra, yo quiero manifestarlo a ustedes puntualmente, que por nada, en ningún caso está alejado de la realidad, de lo que todos los días nosotros enfrentamos y padecemos como gremio periodístico, pero también de los retos que él nos ha dicho ahora magistralmente, que él ha compartido con nosotros, que debemos y tenemos la obligación necesaria de considerar. Y son muchísimas cosas. Es vastísimo lo que ahora ha vertido don Juan Alarcón en esta exposición destacadísima que él y su experiencia nos han dado. Y yo señalaría, aquí se ha dicho, se han sumado voces importantísimas, pensamientos trascendentales del ejercicio de esta libertad toral en las sociedades, y que la concretan un puñado, un gremio, un conjunto de trabajadores de los medios de comunicación. A esto que él bien ha citado desde Martí, desde Zarco, desde Kapuscinski, quizás había que agregar, apareció aquí don Manuel Buendía, Telles Girón, que decía que ya veo al periodista en el ejercicio y en el trabajo de su profesión, decía él, pero lástima me daría que piense, que crea que ya lo sabe todo, que ya ha alcanzado la otra orilla. Y él exhortaba a sus alumnos, maestro como lo fue, a que nunca se alcanzara esa orilla, a que la profesionalización, a que el ejercicio, a que el uso cabal y ético de las herramientas periodísticas fuera puntal, fundamental para y reto para la profesión y para el ejercicio de todos nosotros. Un gran maestro, desde luego, quizás el periodista insigne a partir del cual no se ha hecho justicia sobre los asesinatos de muchos más, de decenas más de trabajadores de medios de comunicación, como él decía hacerlo. Un periodista de a pie, parte de la tropa, como creo, como pienso, debe de serse. Pero aquí, de lo que don Juan nos ha compartido, vale la pena rescatar, porque es importante aquí, porque yo decía que estos conceptos
que parecen de la abstracción, están todos los días. Viéramos o lo quisiéramos ver como obstáculo, como reto o como objetivos alcanzables en esta profesión. Y él ha dicho y él ha tocado el asunto del secreto profesional, un asunto importante en el que aquí yo quisiera redondear y proponer, pedir la gentileza, pedir el conocimiento del presidente de la Comisión Estatal, porque efectivamente lo que necesitamos son herramientas de conocimiento para ejercicio de esta profesión. Y él, le he dicho hace un rato, y generoso como es, ha respondido que sí, que el gremio periodístico, ya sea a través del FAP, del Fondo de Apoyo a Periodistas, y si no fuera así, a través del Sindicato de Redactores de la Prensa, se hagan talleres en los cuales se conozcan los derechos humanos de este gremio periodístico. Un gremio periodístico que está urgido de conocer las herramientas para el ejercicio cabal y la defensa de esta profesión. Noble, desde luego, una profesión que está llamada a consolidar los procesos democráticos en nuestro país. Sin eufemismos, de eso se trata. Entonces, don Juan, yo quisiera pedirle que sea esta coordinación, por una parte, desde luego, para que el conjunto del gremio periodístico, que como ya decía don Manuel Buendía, nunca deje de aprender, tengamos todos la posibilidad de acercarnos al uso de estos nuestros derechos para poder ejercer una profesión que reclama, lo que usted bien ha dicho, dignidad. Este gremio está llamado a hacerlo por una parte, y por la otra, el deber que tenemos de ser respetuosos, éticos, deontológicos, de hacer un uso adecuado de esta herramienta fundamental, de esta piedra angular que es la palabra. ¿Y qué quiero decir? Mencionaba ya hace un rato, tenemos que saber y conocer y entender que los otros, que los sectores de la sociedad tienen derechos y que debemos de respetarlos, y para eso tenemos que conocerlos, y por eso importa también el uso, el conocimiento, abrevar en los derechos humanos de todos los individuos y particularmente de los ciudadanos a los que aspiramos dirigirnos. Entonces yo propondría, redondaría esta idea y yo agregaría dos conceptos aquí y dos hechos. Uno, efectivamente, en este país, por si no nos hemos dado cuenta, el ejercicio de la libertad periodística todos los días, y no es un asunto filosófico, está en riesgo y está siendo vulnerado desde el poder, desde diversos sectores del poder, públicos y privados, compañeros. Y ahí ustedes leyeron la Declaración Universal, el artículo 19, elementos que deben de ser herramientas para nuestro trabajo y conocimiento cotidiano para nuestra defensa. Y hoy resulta que en este país una jueza ha condenado a la revista Contralínea a no publicar asuntos que tengan que ver con Pemex. Esto, en otras palabras, es censura previa. De eso se trata, compañeros. Hoy eso está ocurriendo en este país. Y no estamos alejados, quienes están aquí en el ejercicio de esta profesión no están alejados de padecerlo. Hoy mismo periodistas de la talla de don Manuel Buendía, de don Miguel Ángel Granado Chapa, de Lorenzo Meyer, han sido demandados por considerar que han dañado la persona, que han dañado la vida, que han dañado el honor de cualquier otro, y han sido demandados. Y hoy periodistas de esa talla llevan en promedio, Miguel Ángel Granado Chapa, 3 años teniendo una defensa de su caso. Lorenzo Meyer, ¿qué espera el conjunto de nosotros, del gremio, de los trabajadores de a pie, si esto sigue desarrollándose como una tónica desde el poder? Es un asunto en el que debíamos estar involucrados, desde luego, todos, y preocupados. Mañana estará con nosotros, y termino con esto porque se trata de valorar, de sopesar la tremenda información, esto que aparentemente es un asunto de pensamiento abstracto que don Juan nos ha dicho bien, pero que se traduce en una tremenda y abrumadora realidad de todos los días que hay que enfrentar. Y yo digo que mañana estará Perla, y hablará, y yo los exhorto, como hoy a don Juan, al que hay que referirle muchas preguntas, el hombre tiene experiencia, sabe de estas historias,
yo digo que Perla lleva los casos de periodistas insignes, periodistas con nombre. Yo no digo que ustedes no lo tengan, pero periodistas públicos que ahí están y que están siendo hoy demandados por el uso de eso que ha titulado don Juan Alarcón, del uso de la palabra. Termino con dos frases, una de la misma Perla Gómez Gallardo. Ella ha referido y ha dicho, a ustedes seguramente se los dirá: dignifiquemos la palabra, démosle dignidad a la palabra porque es nuestra herramienta de trabajo. Ella lo ha dicho de esa manera. Y lo otro, redondeando esta idea, es una leyenda, ¿verdad?, que yo he mirado, que yo miré cuando estuve en la Argentina, en donde un solo periodista fue asesinado, Luis Cabezas, y se movilizó la capital, Buenos Aires. Se movilizó. Aquí ha citado bien don Juan Alarcón, por lo menos periodistas guerrerenses asesinados van esa cantidad que señaló, y seguramente otros que a lo mejor por ahí se nos han quedado en el tintero. Pero ahí decía, ¿verdad?, era un llamado al gremio periodístico argentino, que yo lo hago siempre que pueda, lo haré, al gremio periodístico mexicano, ahora a este sector de periodistas aquí en el estado de Guerrero, y decía Samantha, que el peor silencio en el caso de crímenes y desapariciones de periodistas es el silencio. De tal suerte que nosotros no seamos cómplices de crímenes y desapariciones de compañeros y colegas periodistas. Yo ahí lo dejo. La verdad, don Juan, le agradezco mucho esta experiencia, este conocimiento. Hay harto de qué hablar de lo que usted está diciendo, pero yo dejo la palabra a los compañeros. Perdón, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ante la magnífica ponencia que nos acaba de presentar el licenciado Juan Alarcón Hernández y la magnífica oratoria de nuestro compañero Rogaciano, me quedan muy pocas palabras para decir. Sin embargo, le queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por habernos acompañado, haber cedido su tiempo para estar con nosotros en esta 8ª convención de periodistas, y le voy a pedir que continuemos con estos trabajos para llevar a cabo estos talleres que tanta falta le hacen a los periodistas. Y queremos entregarle un pequeño reconocimiento. No se vaya a acostumbrar ni se vaya a encariñar con él, porque se lo vamos a cambiar, porque el que habíamos inicialmente pedido para usted no llegó, pero queremos darle este reconocimiento simbólico. No se me encariñe con él porque se lo voy a cambiar, ¿sí? El Fondo de Apoyo a los Periodistas del Estado de Guerrero tiene el honor de otorgar el presente reconocimiento al licenciado Juan Alarcón Hernández, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, por su excelente labor en la defensa de los derechos de los periodistas guerrerenses. Otorgado el 15 de abril del 2011 en Iztapa, Zihuatanejo, Guerrero. Señor, muchísimas gracias. Muy amable. Me es grato encontrarme en esta ciudad de Iztapa, Zihuatanejo, o de Zihuatanejo, Iztapa, con amigos entrañables, con jóvenes de la Escuela de Comunicación Social que están aquí presentes, con compañeros periodistas de diversas regiones del Estado, y sobre todo estar flanqueado aquí con muy conocidos amigos periodistas muy destacados, como, a ver si no se vuelve a botar esto ahí, como es el caso de
mi amigo Rogaciano Méndez, quien fuera líder sindical del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, y que por mucho tiempo pues anduvo por el estado de Guerrero y por todo el país, pero precisamente en el estado de Guerrero lo conocí y trabajamos juntos en algunas cuestiones relacionadas con pláticas, con discursos, a los compañeros periodistas de Chilpancingo sobre todo. Andrés Arias, que está ahí. La libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. ¿Por qué inherente? Yo me preguntaría aquí en la concurrencia de ideas, porque de acuerdo con el derecho natural, los derechos del ser humano son congénitos, ya vienen con nosotros por naturaleza, por eso de ahí lo inherente a todas las personas. Porque los derechos humanos se consideran como naturales al hombre, a la mujer, y el Estado lo que hace es reconocerlos a través de documentos jurídicos como es la Constitución, digamos, en el caso de México y de muchas partes del mundo. Ahí están pues los pensamientos que se encuentran en la Declaración de Principios de la Organización de Estados Americanos, y que no repito porque aquí podemos leerlos en la pantalla. Las diversas disposiciones establecen obligaciones, y digo lo siguiente en este trabajo que me voy a permitir comentar, leer ante ustedes. Espero que después de la comida no quieran hacer una siesta en este foro por la costumbre inveterata, dice que consuetudo inveterata o inveterata consuetudo, ¿no? La inveterada costumbre de algunos de hacer siesta. Yo desearía que no vieran el reloj cuando estemos leyendo este trabajo. Yo digo aquí lo siguiente: la palabra es un don maravilloso que la vida ha otorgado a los seres humanos. A través de ella y de la mímica podemos expresar nuestros pensamientos, sentimientos e ideas de índole religioso, amoroso, político, doctrinario, crítico o periodístico, o de reconocimiento por algo sobresaliente en alguna actividad o en cualquier ámbito de nuestra relación o interrelación humana o quehacer cotidiano. El periodista usa este instrumento de la palabra y las herramientas de su bagaje intelectual. Bien a mi lado, quien me hizo favor de hacerme la invitación para estar en este foro, que a quien le agradezco esta distinción, y desde luego a todos los amigos del Fondo de Apoyo a Periodistas del Estado de Guerrero. Yo hubiera querido platicar con ustedes, así como lo hizo Rogaciano, sobre aspectos más pragmáticos que literarios o filosóficos. Pero yo quise escribir algo en una situación de relación de quienes son comunicadores, y entonces escogí un título que me pareció atractivo. Me habían dicho que hablara sobre libertad de expresión, democracia y derechos humanos. Creo que aquí está el tema que me han seleccionado o que me han asignado,
Y entonces yo hago referencia a la palabra como un don de los seres humanos, y que es la palabra la que ejercitan cotidianamente los periodistas, hablada o escrita, o hasta en mímicas, para su diaria información que luego comunica a la sociedad, y también para comentar además los diversos tópicos de la dinámica de los grupos humanos y acontecimientos naturales que ocurren en los 4 puntos cardinales de nuestro planeta, para hacer uso con libertad de la palabra. En esta delicada actividad se deben tener derechos inalienables e imprescriptibles, y también irrenunciables, que garanticen su ejercicio, y de ahí se sustenta justamente el reconocimiento en disposiciones constitucionales y legales en el derecho patrio, así como en declaraciones, convenciones, tratados y pactos en el orden internacional, proclamándose inclusive una especie de código de ética, como por ejemplo la Declaración de Principios, aprobado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, la cual, entre otras cosas, expresa, vean ustedes,